¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde se encuentren. Humberto, ¿Cómo estamos? nuevamente estamos por acá. Me siento regocijado de tenerte en este momento junto conmigo para compartir las buenas nuevas del Señor que tiene para este público hermoso. Igualmente con la alegría y la fe viva de todos los días para compartir contigo, con los televidentes, con toda la gente que nos acompaña aquí en Emuná Internacional. Claro que sí. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? El tema para hoy es transformando pruebas en propósito. Preste mucha atención con lo que tendremos el día de hoy, porque nuestro Padre siempre nos hace ver la perspectiva más saludable para nuestro entorno. ¿Sí? ¿Qué título más interesante hacer? Transformando pruebas en propósitos, porque a día nosotros tenemos más pruebas que propósitos, o tú crees que es al revés. Mira, yo creo que desde el punto de vista, pienso que van, cada prueba es una enseñanza, cada prueba es una enseñanza, entonces van casadas. Ni hay más renglón de un lado ni más del otro. Ahora, el punto está en lo que vamos a analizar el día de hoy, porque muchas veces cada enseñanza que vemos, la vemos desde una perspectiva opuesta a lo que verdaderamente es. Eso pasa en la mayoría de las cosas. Bienaventurados aquellos que lo ven a la primera, de la manera apropiada, porque se lo digo yo, muchas veces he tenido aflicciones y circunstancias y creo que Dios se olvidó de mí, creo que el mundo conspira contra mí, creo que tengo un montón de enemigos frente a mi vida, cuando no lo es así. Eso lo puedo ver ahora, porque de hecho tengo un amigo que me dijo estas frases hace unos días y yo digo, wow, no era yo el primero. Entonces, ahora, cuando ya viví esas experiencias, ahora puedo hablarle a él y a cualquier persona que está pasando por una situación por la que yo pasé, que seguiré pasándolo, ojo, porque vamos pasándolo en diferentes niveles, diferentes etapas, cada vez un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque es la razón de ser de la vida, ¿no? Entonces, hoy preste, por favor, mucha atención a lo que nuestro Padre tiene para usted en esta hora. ¿Sí? Empecemos a hacer, porque yo creo que todos nosotros día a día vivimos con más pruebas, o sintiendo que tenemos pruebas, o sintiendo que vamos en contra de la corriente, y en realidad no es así. Lo único que hay que darnos de cuenta que es al revés, que todo nos lleva a cumplir con nuestro propósito. Los Claro. que nos negamos a ver somos nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque no tenemos a Jesús, no tenemos a Dios, no tenemos esa parte divina presente en nosotros a cada momento. Y entonces vamos a la deriva, como que las olas nos llevan, y obviamente ahí tú vas a contracorriente porque no estás haciendo, fluyendo con tu propósito, o no estás enfocando de la manera que debe ser. Yo creo que esta es la parte de esta enseñanza del día de hoy, de cómo poder ver nuestro propósito en toda situación, ya sea positiva o la que pensamos que es negativa. Es correcto. Y bien dice, ahora que tomas ese ejemplo tan bello que ha dado mi hermano Humberto, vamos a Romanos 8:28. Y me acompañan, por favor, todos aquellos que tengan su Biblia o la aplicación. Bueno, si está usando sus dispositivos, obviamente, pues no van a poderlo, pero si están en alguna computadora o donde nos estén viendo, váyase con nosotros aquí a Romanos 8:28, donde dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa esto? Como lo decía mi hermano Humberto ahorita, que muchas veces vemos cosas como negativas, positivas, buenas o malas, pero verdaderamente este versículo lo he utilizado en los últimos meses muy seguido. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios todo, ¿sabe qué significa todo? Todo es todo. Todo significa lo que abarca lo que usted tenga en mente. Todo es todo. Entonces, ¿qué significa cuando usted está pasando un momento duro de dificultad? Y me voy a ir a este pasaje, a este gran pasaje que lo experimentó José. Fue una de las historias que más me conmovió, ¿no? ¿Por qué? Porque José, los que recuerdan este pasaje histórico, bíblico, José fue vendido, hubo un rechazo por sus hermanos. Y José fue vendido como un esclavo. Le hicieron ver a su padre, en este caso a Jacob, que José los habían hecho trizas, las fieras del campo. Fue un sufrimiento muy grande que tuvo obviamente Jacob. Sin embargo, este momento, esta
situación que pudo haber vivido José como frustración, viendo el rechazo de sus hermanos, viviendo en carne propia, donde todos sus hermanos, tú te imaginas, ¿no? Cómo lo tiran bueno, todo el proceso, José está viéndolos a todos, cómo fue rechazado. Encima de eso, pues lo venden en esa caravana que justamente iba pasando, que venían, y pues es vendido al pueblo de Egipto como esclavo. Entonces, en ese momento, todo lo que él vivió, porque otra cosa, cuando llega a Egipto, José le cae en gracia a uno de los oficiales, Potifar, y llega como un sirviente a su casa. Y ahí tiene otro desafío. Cuando José se entrega con toda fidelidad a su patrón, y resulta ser que la esposa de este hombre es tocada emocionalmente por la belleza de José. Todo esto nos lo enseñan las escrituras. Entonces, cuando ella intenta acercársele con aquellos instintos humanos, más no propios, morales en su momento, José le dice: dura cosa me pide usted, porque si hay algo que enfatizó mi patrón, o sea, Potifar, que cuidase de dos cosas, de su casa y de su esposa. Entonces, en ese momento, todos sabemos la historia, que la mujer lo incita a aquello y él trata de zafarse. Ella lo acusa de que quiso intentar y meterle manos, por decir a lo que conocemos hoy por hoy. Él es enviado. No solamente ya fue vendido como esclavo y vino a ser un sirviente en una casa, sino que posteriormente fue enviado como un rehén, como preso, por tantos años que estuvo allá. Pero desde allá lo levanta Dios, que esa es la parte que le estamos dando, tipificando lo que fue como una prueba, lo que fue como un desafío. José estuvo un montón de años preso por algo que nunca ocurrió, algo que nunca cometió. Pero cuando tú confías en el poder de Dios, cuando tú confías en esa parte divina, acontece algo. Que dentro de todo esto había un plan, porque Dios necesitaba trabajar con el corazón de José, porque desde allí no solamente lo iba a levantar, como muchos lo conocemos como el gobernador de Egipto. Cuando buscamos en otras esferas, habla que llegó a ser virrey por 40 años. Y cuando muere el faraón, José llegó a gobernar por 40 años más siendo faraón. Entonces, no solamente lo dicen las escrituras, usted lo puede buscar en la Torá, usted lo puede, si tiene el deseo verdaderamente de buscar. Entonces, cuando usted va a ver toda esta manifestación, todo lo que vimos como una prueba, como ese desafío, verdaderamente fue llevado a un propósito, porque en base a todo este plan que llevaba Dios, esa preparación que le dio a José, pudo alimentar todo aquel continente, que para muchos recordarán esa historia o esta parte de enseñanzas que nos da la Biblia. En aquel continente vinieron centenares y centenares de personas a buscar comida. ¿Por qué razón? Porque de hecho, si usted ha leído las escrituras, verá cuando en aquel momento Nabucodonosor, aquel faraón, tuvo un sueño de esas 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. 7 vacas flacas. Entonces, todo este propósito, quien le dio el sueño, quien le dio la traducción, quien le dio ese énfasis, fue nuestro Padre Celestial a José. Ojo, acabamos de mencionar la historia, que él fue vendido, primero rechazado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, luego fue acusado como un hombre que le faltó el respeto a la esposa de este gran oficial. Pero desde allá Dios lo toma y lleva y comienza a hacer una transformación, una preparación en José, para que posteriormente no solamente aquí Egipto fuese una fuente grande de alimento, sino que ayudara a un montón de países que estaban alrededor, que venían a buscar comida en esos momentos de escasez. Entonces aquí podemos ver uno de tantos ejemplos cuando Dios comienza llevándote en esa transformación, que la ves como una prueba, como un desafío, y luego lo concreta como un gran propósito divino. Asael, en esta historia, ¿quién es José? José es uno de los 12. ¿Qué representa? Vamos, tiene mucha representación. ¿Cuál de ellas? Vamos a ver.
Una de ellas significa o representa lo que es la obediencia, lo que es el poder de Dios, pero también es una de las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿no? ¿Y las 12 tribus qué representan? Las 12 tribus representan, muy importante, Llevando al contexto. Al aspecto práctico, ¿no? Porque la historia de José no es una historia bonita de leer, de hecho no es una historia de saber, había una persona que se llamaba José y mira que le hicieron eso, le pasó eso, hizo eso y al final tuvo todo esto porque el Señor le levantó. Es una enseñanza y es una metáfora también y tiene un significado profundo porque José representa a cada uno de nosotros, específicamente al alma. ¿Por qué? Porque el alma es rechazada, desciende del mundo del reino de Dios a este mundo material. ¿Qué le pasó a José? Fue vendido por sus hermanos como esclavo. Descendemos aquí como esclavos de ¿qué? Esclavos del cuerpo. Esclavos de la parte física, de la parte de todo lo que es ahí. Estando esclavo, fue tentado. La esposa de Potifar, ¿qué es eso? Todas las partes físicas, toda la parte de distracción que tenemos aquí, en este mundo físico, eso es lo que representa y ahí, si nosotros caemos, somos esclavos. Incluso no cayendo, somos esclavos por la influencia del entorno. Colectivo. Así mismo. Entonces, ¿qué pasó en esa parte? Él se mantuvo presente siempre con haciendo la voluntad y buscando su propósito, porque él sabía, y ahí lo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Él tenía la certeza de que si se mantenía en su propósito, era para bien. Él nunca dudó, él nunca tuvo tristeza, él nunca se quejó, y por eso, incluso pasando por esos momentos de aflicción, por esas pruebas, él sabía que todo eso le llevaba a su propósito. Y sigue la parte del versículo de Romanos, dice, todas las cosas que ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, al propósito de Dios o al propósito de cada uno. Cuando lo unificamos, al fin y al cabo se unifica, dijimos. ¿Por qué? Porque tu propósito es el plan divino. Al ser el plan divino es para que tú te envuelvas con él. Sin embargo, ojo, aquí esto es muy importante que a veces me pasaba y me ponía a reflexionar. Incluyendo a Jesús para abajo. Cuando digo para abajo, todos estos grandes hombres pasaron. También ese momento de incomodidad. ¿Pero qué hice yo? Ahorita estamos hablando de José. Ahorita vamos a dar el siguiente ejemplo que es de Job. Pero todos, sin embargo, vas a tener esa lucha, vas a tener ese conflicto mental. ¿Qué hice yo para merecer aquello? Y comienzan a venir ciertas cosas. Eso va a venir, no en usted, en mí, lo pasó en Jesús y en todos ellos. En nosotros mientras no tenemos la conciencia y el propósito, porque claro. En Jesús nunca pasó esa parte de que ¿por qué me pasa esto a mí? O esa parte de sentirse víctima, al contrario, él sabía que era su propósito, sabía que iba a ser difícil, pero siempre estaba enfocado en hacer lo que la voluntad del Padre. La voluntad del Padre que es la parte divina, ¿no? Nosotros sí pasamos eso. Entonces Jesús, eso básicamente nos indica que nosotros no estamos, podemos escuchar las palabras, pero no seguimos su ejemplo. Definitivamente, pero cuando mencionaba, por ejemplo, en el caso de Jesús, que fue la parte cuando vemos en la cruz, él decía, pues que no se haga mi voluntad. De salida, y ahí hay dos salidas. La voluntad de él hubiese sido otra, pero que se haga la tuya. Exacto. Es decir, pasa esta copa rápido, esta copa amarga, porque no es dulce. Sin embargo, cuando tú ves más allá, es lo que te da esa paz. Recuerda que las cosas materiales son las que más demoran, porque las cosas desde que usted las maquina, desde que usted las piensa, usted puede sentir el gozo y la alegría sin que aún las tenga. Entonces, la idea es bajar ese propósito. Dios nos ha dado a nosotros una capacidad muy grande de analizar. Recuerden que el mundo, lo hemos mencionado en diferentes enseñanzas, que el mundo usted no lo vence por la fuerza, nadie, ni Sansón la llevó por la fuerza, sino todo desde acá. Entonces, desde aquí usted tiene que saber que cada, llámese prueba, que es como lo mencionamos hoy, transformando estas pruebas en propósito, cada prueba de esta o cada desafío, porque usted las puede ver como prueba, habrá quien les ponemos el nombre que estamos acostumbrando a verlos como problemas, pero verdaderamente
cuando usted comienza a esculpir esa palabra o esa frase llamada problema, usted verá que son desafíos. Cuando usted comienza a ver ese desafío, verdaderamente va a ver que son enseñanzas. Cuando usted va a ver esas enseñanzas, va a ver que no es más que un confort que ha de venir a nosotros. Sin embargo, démonos la oportunidad de ver qué hay un poquito más allá de este desafío. No es fácil cuando usted está pasando las circunstancias. La viví ya hace unos minutos atrás. Cuando algo no sucedió como yo he venido pensando, a pesar de haber cedido, haber pensado, de haber dado muchas opciones, ¡pum!, hubo un choque. Sin embargo, cuando me acerco a ver un resultado el día de hoy, veo que todo está en contra como yo me lo imaginé, y a pesar de haber dado oportunidades, porque creo en el propósito. Sin embargo, a última instancia, en un último segundo, cuando di media vuelta, alguien me dice una frase. ¡Bum! Y vino la iluminación entonces. Qué linda enseñanza que vi ahorita y que va unida con lo que estamos justamente hablando. Entonces, lo que decíamos, Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. En el mismo momento, todos hemos tenido circunstancias. Recuerden, porque yo me escudaba. Yo hago un poquito la aclaración, lo que mi hermano Humberto hablaba, trataba de hacer. ¿Por qué? Porque yo me escudaba antes que eran grandes hombres de Dios, estaban muy espirituales, así que nunca llegaré como ellos y no me puedo igualar. No, ellos fueron igual que usted y al igual que mí. Entonces, simplemente que ellos se enfocaron en un punto de referencia. Hay una razón por la cual vine aquí y debo de creer y confiar meramente en Dios. Entonces, por eso es porque cuando yo veo si alguien no cubrió o alguien no hizo aquello, imagínate si era un hombre de Dios y le pasó eso, cuánto más a mí. Era igual un hombre carnal, al igual que nosotros. Entonces, la idea es dónde pone usted su mirada. Recuerden, aquí lo vemos en Romanos 8:8, como lo acaba de mencionar mi hermano Humberto, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora vamos al versículo cuando José, justamente estaba hablando de él, que está Génesis 50:20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Le está hablando José a sus hermanos. Pero Dios lo encaminó a bien. Es decir, para hacer hoy que hubiese vida para muchos pueblos, como sucede hasta en este momento. Hasta ahora. Fueron las palabras cuando José reúne a sus hermanos. Sus hermanos estaban con temor cuando se dieron cuenta que José llegó a ser aquel virrey o aquel sucesor del faraón en aquel momento. José los puede ver, que ellos están atemorizados. Ellos lo sentían, los dicen las escrituras de igual manera. Y ahora se va a vengar con nosotros. Y fue cuando José le dice, tranquilo, no estéis afanosos, porque por bien y a bien lo ha hecho mi Padre Celestial. No, o sea, pudo haberlo. ¿Qué enseñanza más grande? Porque tú agarras y tú ves que ahí, en paralelo, José es parte de dos hermanos. Ellos pensaron mal en contra de él, pero ese pensar mal era el propósito divino. O sea que al final, la certeza que tenía José que iba con su propósito hacía que se elevara por ese juicio. Porque si alguien piensa mal de ti, te dice cosas negativas de ti, usualmente uno le responde, ¿no? Le dice claro, que no, ¿qué te pasa? Tú estás equivocado y yo soy bueno. O no, en realidad lo que soy es así, no es así, sino tú le argumentas. Pero es necesario. Es necesario, eso que acabas de decir es necesario. Ojalá puedan entendernos, presten mucha atención aquí. Y me quería remontar, porque este ejemplo me trae mucho, porque yo estaba viendo en redes sociales que hay mucha, como una diatriba entre unitarios y trinitarios. Me gustó la forma cuando te hice la pregunta de que a lo que Dios llamó conforme a su propósito, si era al propósito divino o al propósito de cada uno. Dijiste que en ambos, y es lo mismo. Exacto. Totalmente, así que nosotros mentalmente con razonamiento nos podemos poner a discutir unitario, trinitario, propósito de él, propósito nuestro, pero al final es lo mismo. Y la única forma de ver o resolver eso es subiendo un poquito la conciencia, conectando con esa certeza, ese poder divino que todo, aunque la gente piense mal, aunque la gente te contradiga, aunque la gente te juzgue,
ese juzgamiento, ese pensar mal es bueno porque algo te está reforzando, te está llevando a algo y tú puedes usar esa energía, esa bendición divina para poder ir por encima y usarlo para cumplir tu propósito, porque al final eso es lo que nosotros tenemos que concentrarnos, buscar nuestro propósito, encontrar nuestro propósito, porque esos dones son los que van a alimentar a mucha gente, como lo dice el versículo. Definitivamente. Ahora, lo que nuestro hermano Humberto acaba de mencionar, si han estado llevando el hilo a esta enseñanza, también si nos vemos, y lo podemos ver en el Salmo 146.6, apúntelo, ahí lo busque luego, pero en el Salmo 146.6 dice, creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en él habita. Entonces, cuando usted dice todo lo que en él habita, que lo hemos mencionado en diferentes enseñanzas por acá, es que Dios está en todo. Dios no está dentro de ti. Tú estás dentro de Él. Él abarca todo esto. Dios está en el cielo, en tu corazón, en el espacio entre mi hermano y yo, en el espacio donde usted se encuentra y mi persona. Dios está en todo, incluyendo hasta en lo que me desagrada. Porque el plan divino es tan grande. ¿Por qué digo hasta en lo que me desagrada para todo aquel que nos esté sintonizando y de repente no haya visto algunas enseñanzas anteriores? Dios está en todo, hasta en lo que no desagrada. ¿Por qué? Porque cuando algo ocurre, alguien me dijo, como en el caso que hicieron los hermanos de José hacia él. Cuando digo que Dios está en todo es porque hay planes. El tema está en que tú te des a la tarea de entenderlo, pero no desde la parte de esos pensamientos que vienen a tratar de defenderte, sino que tú puedas entenderlo desde el punto de vista que vino a enseñarme esto. ¿Cómo puedo hacer para que ocurra lo contrario? ¿Qué tal si este momento no me hubiese acontecido? Todo esto no es, porque esto significa elevar conciencia, como lo acaba de mencionar mi gran hermano Humberto, que cuando las cosas vienen en el momento, tú de una vez comienzas a ver, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no a otro? ¿Y yo qué hice? Eso lo vas a ver en una enfermedad, en un desempleo, lo vas a ver si no tienes comida para ahorita y de repente ya está, o tienes para ahorita y no para mañana. En todas estas situaciones se nos viene a la mente y esas pruebas verdaderamente cuando confiamos en el Creador, todo está hecho para bien. El tema es que cuando usted comience a conocerse, pero a conciencia, cuando usted comience a conocerse más abiertamente, usted comenzará a notar que Dios comienza a hacer una gran, pero gran obra en su vida. Usted comienza a confiar en Él y ya usted no comenzará a resistir. Porque cuando comenzamos a resistir es donde no estamos viendo el propósito de Él. Y mientras usted resiste, usted se va a agotar, usted se va a cansar, usted verdaderamente entonces está rechazando todo lo que acontece. Y todo lo que ha acontecido siempre tiene un propósito. Recuerde, aunque usted no sepa el desenlace en dicho momento. Y si nosotros creemos que Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente y que no hay nada encima, debajo ni fuera de Él, si nosotros decimos que está mal, estamos diciendo que Él cometió un error. Correcto. Estamos que lo hizo mal. Y estamos poniéndonos, no solamente poniendo un techo, estamos poniéndonos por encima de esa inteligencia divina, creyendo que nosotros podemos ver mejor que eso en realidad está malo, pero en realidad lo estamos negando y la única manera de ver que nos estamos desconectando, porque es muy en el día a día, simplemente nos enfocamos en qué necesitamos, qué queremos, qué pensamos, a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, como lo comentábamos el día anterior, y no damos ningún espacio, no hacemos ningún vacío para hacer un momento de silencio, hacer un vacío para que podamos escuchar al Creador y sintonizar con esa energía o poder por lo menos decir, yo sé que tú estás presente conmigo y yo sé que esto es para bien y vamos, porque eso es lo que te da la energía. Entonces, eso es lo que hay que tener presente, ese pequeño momentito donde tú haces el espacio, haces el vacío, haces el silencio y sueltas todo lo que piensas, todo lo que crees, todo lo que sientes, y lo das como no verdadero, porque si no, no hay forma de poder entender lo que el Creador te está diciendo o lo que el Creador cómo te está llevando a través de eso positivo o negativo a llevar tu propósito. En la mañana yo hablaba con una amiga, Catherine, que me contaba el fundador de Spotify. Él era un programador entusiasta. Él agarraba y, bueno, de hecho está en Netflix la serie.
él lo que más quería era trabajar en Google. Así es que él mandó su currículum, pero él no se había graduado. Así que mandó su currículum, él sabía había aprendido por experiencia más que por estudio. Entonces cuando él mandó y aplicó, pues simplemente los de Google le dijeron: hey, tú no puedes porque no te has graduado, no has hecho nada, así que no puedes trabajar con nosotros. Eso le llenó con una Impotencia. rabia fuerte que dijo: yo voy a demostrarles que no. Pero ahí está. Hay un papel que a todos nos toca jugar en el mundo, quieras o no, porque los de Google no estaban haciendo mal. Ellos tienen sus procedimientos para decir que sí puede o no puede. Ellos no lo están haciendo para atacarlo a él. ¿No? Simplemente que bajo los estándares o bajo el criterio de ellos no podía aplicar. ¿Eso le hace malo a ellos? No. Pero sí había un plan divino que alguien, creyendo hacer bien, rechaza a alguien, y ese rechazo, ese sentimiento, la otra persona la toma como un fuego, como una energía para ir por encima. Entonces, ¿qué hizo él? Agarró y empezó a programar, empezó a resolver. De hecho, lo que me cuenta es que hackeó Google y hacía, ponía publicidad gratis porque había hackeado Google. Al final terminó haciendo una plataforma que es Spotify para la parte de canciones, que ahorita es grande, es súper millonaria esa plataforma. Pero mira como de un rechazo y la energía que lo toma para poder demostrar algo, aunque podamos pensar que no es lo óptimo, le dio para hacer esa plataforma, le dio para desarrollar su potencial. Así que mientras uno está desarrollando el potencial, tanto las negativas como la motivación que te dan las personas, todo lo tomamos para bien y al final el trabajo es en uno, ¿no? Que de eso se trata esta enseñanza. Lo que acaba, linda historia, no la sabía. Sin embargo, cuando comienzas y vas dando los pasos apropiados, mira lo que me menciona, él se llena de frustración o de ira porque lo rechazan. Pero sin darnos cuenta que ahí estaba la semilla transformadora de lo que hoy día se convirtió él y su plataforma. Entonces, ese es el proceso lindo. Y mira, usualmente cuando nosotros experimentamos eso, lo que hacemos es que quedamos atacando, ¿no?, a la persona que nos dio ese mensaje, o a Google. No, Google no sirve, que esto hay que cambiarlo, que no, a eso no dan oportunidad, que no, qué sé yo. Pero él no hizo eso, agarró esa energía. Sí era frustración, pero empezó a trabajar con eso en él, en lo que él quería. Que ese es un tema que posteriormente, después lo tocaremos, que el miedo te lleva también a creer y a crear muchas cosas, como te lleva a hacer todo lo contrario. Son ambas fuerzas, sabiéndolo usar. Por eso nuestro propósito siempre es estar enfocados, estar en el aquí y en el ahora. Que en el momento, si usted no tiene no tiene el espacio para hacer una reflexión, porque si usted está envuelto en una emoción, lo que conocemos como negativa, es imposible. Usted tiene que pasar minutos, horas o un par de días para usted poder hacer las reflexiones. Pero sin embargo, confíe, que es una de las cosas de estos consejos que podamos darle aquí, es confiar en el plan divino. Es buscar o sí, en medio de la tormenta, ese propósito de Dios, que no es lo mismo. Una cosa es confiar en Él y lo otro es buscar ese propósito para facilitar las cosas. Debemos ser como lo que es la naturaleza, que fluye, que avanza. Debemos de serlo. Esto yo vengo oyéndolo desde que estoy muy pequeño, ¿no? Sin embargo, antes creí que eran solamente narrativas. Sin embargo, hasta que comencé a emplearlo, a no actuar por actuar, sino actuar por conciencia, comienza a desprenderse todo lindo y comenzar a ver, siempre poner la mirada en ese Dios, que es el que me lleva de la mano. Estaba escuchado el dicho que dicen por ahí que confía, porque si no confías no hay confianza. Es correcto. Pero mira lo que lleva una confianza verdadera. Cuando tú confías no sientes miedo, no sientes ausencia, no sientes vacío, no sientes tristeza, porque tú confías, tú sabes, es un nivel de confianza certero, donde tú sabes que el Creador está presente. Si tú confías de que Dios está contigo, si tú confías que aunque tú estés errado, aunque tú no te lo merezcas, Dios siempre está contigo, tienes el perdón, tienes el mérito de ser un hijo de Dios, entonces ese nivel de confianza, ese nivel de certeza
diluye todo lo demás y se te hace mucho más sencillo encontrar esa luz, esa chispa divina que hay en cada desafío. Porque ese desafío fue puesto para fortalecernos, ese desafío fue puesto para que nosotros aprendamos, fue puesto para que nosotros crezcamos. ¿Y para qué? Casualmente, como lo dijo en el versículo de Génesis, que con eso podrás alimentar a muchas personas y no necesariamente de cosas materiales, porque la felicidad, la alegría, el amor, esa vibración se siente, puedes transmitirla. Hay unas personas que están muy tristes y con una sonrisa que tú le regales en el día, lo más probable que le hayas cambiado su día, o no sabes si de repente ha sido un punto de inflexión para poder cambiar todo un tramo de su vida. Son cosas tan pequeñas que cuando uno desarrolla, tiene la certeza y tiene el trabajo en uno mismo, del amor propio, de saber que Dios está con nosotros, de identificarlo y andar con Él en cada momento, porque el momento que te desconectas, entonces empiezas a pensar desde ti mismo, desde tu mente, o sintonizar con esos pensamientos que son físicos, que tú agarras y que no, esto está bien, esto está mal, esto debiera ser así. A mí me parece, y yo creo que es así, yo de mi experiencia sé que es esto. Estás en tu realidad y esa realidad está dejando por fuera a Dios, al Creador. Porque para el Creador, créeme, que todas las realidades que ahorita están viniendo con la inteligencia artificial y todo eso ya existen, Él lo sabe, eso está, no es algo que está viniendo en contra de su voluntad. No, es algo que ya está hecho. De hecho, la inteligencia artificial, en algún momento que me puse a reflexionar, la inteligencia artificial ha existido toda la vida, que lo oímos es ahora. Así es. ¿Por qué digo que ha existido toda la vida? No hay algo, un botoncito que prende y apaga el sol o que hace que gire fuera de la tierra. No hay un botoncito que hace que suba y que baje la mar, las mareas. No hay un botoncito en ningún árbol que crece, deja de crecer. Todo eso se ha hecho artificialmente con esa inteligencia del Todopoderoso. Va más allá. Ahorita a nosotros nos llama la atención porque obviamente hay mucha innovación no acostumbrada en nuestro sistema, pero Dios nos va soltando poco a poco. Y a ti, amigo, que nos escucha, amigo, amiga, hermano, hermana, donde estés, donde te encuentres en este momento, si estás pasando por una prueba, recuerda que no estás solo, no estás sola. Recuerda que estás siempre llevado y llevada de la mano. Dios tiene un propósito detrás de cada batalla, detrás de cada circunstancia que has estado viviendo. Dios tiene un plan. Si no sabes el propósito es seguramente porque no te has detenido a analizar qué quiere mostrarte Dios con todo esto, qué quiere enseñarte con todo aquello, qué puedo sacar de esto que me está ocurriendo. Y créeme que una vez que comiences a analizar y a ver que Dios está fluyendo en ese espacio, en ese momento, en esa circunstancia, si te detienes a hacer esa linda y bella reflexión, sabrás que ahí Dios está haciendo la gran maravilla que es por la cual vinimos. No hay nada más hermoso que seguir el propósito de Él. Vamos, como dijo el versículo, eso fue en Salmo 34, 19, que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Dios. ¿Qué significa? Que nada es eterno. Todas las circunstancias son pasajeras, son momentáneas, porque el objetivo y el plan divino es que vivamos en gozo, vivamos en armonía y podemos disfrutar justamente el plan de Él. Porque una vez que llegas a entender el propósito de Él, cuando pasaste una realización, ¿qué pasó? Como lo mencioné yo hace un ratito. Vino una calma, vino una paz, vino algo hermoso que solamente cuando la experimentas es que puedes entenderla al 100%. Y eso hay que entenderlo como es, ¿no? Porque dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Somos justos? Creo que no. Yo digo por lo menos yo no. que somos justos, pero el justo tiene muchos significados. El justo en la traducción y en como era en la parte en la lengua hebrea es un sadik o es una persona justa. Una persona justa es José, es Jacob.
esas personas estaban con su propósito y las aflicciones que a ellos les caían no son las aflicciones nuestras que son, no me parece, me insultó, me peleé, no es esto, no tengo, son aflicciones diferentes. Por eso muchas son las aflicciones del justo, porque esas aflicciones son aflicciones cuando tú ves a todo el mundo en un escenario donde lo único que pueden ver es la parte material y no la espiritual estando ahí presente. La aflicción de saber a tu hermano que sufre, pero por el único hecho de que está negando a Dios y la presencia de Dios en su corazón. O cuando tú ves y tú dices, a un católico no le puedes decir hermano porque él no es cristiano. A un pentecostal no le puedes decir a un no sé qué, no puede ser porque él no está estudiando el libro de los apóstoles. Esas eran las aflicciones de los justos. ¿Por qué? Porque ese pequeño cambio que hace en el corazón cada uno de nosotros, hace que cambie la realidad nuestra y la realidad general. Esa es muy importante porque a veces lo podemos tomar de manera literal, que ellos se afligían porque no tenían pan, no tenían techo, no tenían aire acondicionado, qué sé yo. Pero esas no son las aflicciones de los justos. Y a ellos les librará a Dios, porque Dios casualmente cuando entra en tu corazón borra todo eso. Claro. ¿Y cómo lo borra? Porque entendiste ese plan. Bien, y hay muchas cosas, así hay muchos, podemos ver, el padre de la fe fue Abraham, un hombre que después, a los 100 años, Dios le dice, te voy a dar el hijo de esta promesa. Y después que tiene a Isaac, le dice, ahora me lo sacrificas. Yo me puse un tiempo a analizar eso. Traté de irme al evento aquel. Si yo hubiese sido Abraham, le hubiera dicho, padre, pero ¿por qué me juegas conmigo? Me ofrece, después me lo quita. Y no es en palabras, es irme al evento haciéndome ver, como lo menciona la Biblia, cuando ya Abraham estaba listo. Es cuando Dios le dice, aguanta, aguanta. Por cuanto me has obedecido, te bendeciré y te multiplicaré. Pero hubo una aflicción muy fuerte. Hay un choque. ¿Quién en su sano juicio llega a ser este punto? Hay aflicciones definitivamente, mayores, iguales. Todo va dependiendo porque el que no la vive, pues no la va a experimentar. El que no crea esa empatía no va a darse cuenta de lo que pudo haber pasado con este gran patriarca, reconocido como el padre de la fe. Y así hubieron muchos casos donde comenzamos a notar y a ver que durante todas estas pruebas son transformaciones que nos llevan a cumplir el plan divino. Está en ti y está en nosotros. Que tanto tiempo demore esta transformación, porque a veces creemos que no la sabemos mejor por nuestra vía y lo que hacemos es que retrasamos más este plan divino. Y Asael, una de las cosas que acabas de dar el ejemplo, que cuando Abraham le dijo que en el último momento le dijo que no lo matara, y en todas las pruebas que nosotros tenemos, el momento exacto, el momento cumbre casualmente donde va a entrar la luz es el momento más oscuro. Ahí. Es el momento de más prueba. Vayámonos con eso, tengamos presente eso, cuando ya sentimos que no podemos, cuando ya sentimos que nos vamos a derrumbar, cuando ya sentimos que no hay solución, sepamos que es el momento, esa es la llave, esa es la indicación que nos dice, las puertas se van a abrir, confía en mí, estoy contigo, sigue en tu propósito y no pierdas el rumbo. Claro que sí. Nos vamos, hay un Salmo 119, que es el 71. Me fue bueno haber sido afligido para que aprendiese tus estatutos. Correcto. Muy profundo que podemos tocarlo en otra oportunidad. Y por favor, Asael, para despedir compartir esta enseñanza, regálanos una oración de agradecimiento por toda esa luz que se pudo haber compartido y que también nosotros nos hemos llenado con ella. Claro que sí. Disponga su corazón ahí donde está, donde se encuentre. Amado Dios de los cielos, nos sentimos eternamente agradecidos y que lo digo a conciencia, muy contento, muy feliz, no solamente de estar en compañía de mi hermano y las personas aquí presentes, sino todo aquel que verá esta enseñanza, que verá estas palabras que usted ha utilizado para que lleguen a esos corazones. Prepara esos corazones
siempre y día a día para que puedan ir abriendo ese espacio cada vez más a todo lo que usted tiene preparado, porque muchas veces estamos llenos de estas grandes y lindas experiencias, bellas, pero muchas veces no las vemos. Y no las vemos porque no nos hemos dado ese tiempo simplemente para dejarte entrar en nuestros corazones, para ver que todo lo haces con un lindo y bello sentir, para nuestro más alto crecimiento, en búsqueda de ese gran ser que es usted. Amado Dios de los cielos, llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros trabajos, donde nos dirijamos. Y gracias, oh Señor. Y a ustedes que están allá, gracias por acompañarnos en esta linda enseñanza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te llene de paz, pero sobre todo, siempre darle ese espacio a nuestro divino Creador. Gracias y amén, y los esperamos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en el canal de B-Trending, en el playlist de Emuná Internacional y cuando quieran en este espacio físico de B-Trending aquí en Obarrio, en Panamá. Claro que sí. Bendiciones.